Rafa la comadreja caminaba solitaria por el bosque arrastrando la cola y mirando al suelo con tristeza. Sus brillantes ojos negros, alguna vez llenos de curiosidad infantil, ahora parecían apagados por las penas del pasado que Rafa cargaba sobre sus hombros. Ella creció en una gran familia feliz de comadrejas en una madriguera acogedora en el corazón del bosque. Cuando era pequeña, su madre Miriam le contaba al anochecer mientras su padre Rico y sus hermanos Bolt y Tina se acurrucaban seguros. Rafa atesoraba en su corazón aquellos momentos, pero una terrible tragedia cambió todo. Cuando Rafa estaba en la flor de su juventud, una noche la madriguera fue invadida por unos feroces coyotes buscando una presa fácil. El caos y los aullidos llenaron la madriguera mientras la familia intentaba escapar con desesperación. Rafa vio con horror cómo un coyote se lanzaba para atrapar a su hermana pequeña Tina. Ella trató de salvarla, pero fue demasiado tarde y Tina fue llevada por la fuerza entre los dientes del depredador. Los demás miembros de la familia lograron escapar, pero quedaron profundamente traumatizados, con el corazón roto por la pérdida de la dulce Tina. Después del ataque, la madriguera familiar nunca se sintió igual. Estaba embrujada por los fantasmas de aquella horrible noche. Rafa se culpaba por no haber podido salvar a su hermana y se castigaba mentalmente una y otra vez. Se volvió distante y silenciosa, con la sonrisa borrada de su rostro. El brillo de sus ojos se apagó, reemplazado por una mirada sombría, perdida en dolorosos recuerdos. Su familia trataba de consolarla, pero ella se aislaba cada vez más. Finalmente, unos años después de la tragedia, Rafa decidió abandonar la madriguera paterna y emprender un solitario camino en el bosque. Necesitaba alejarse de los recuerdos que la atormentaban y encontrar su propio lugar en el mundo. Se despidió de su apenada familia con un abrazo y partió una fría mañana de otoño. A partir de entonces, Rafa vagaba sin rumbo de un lugar a otro, como si estuviera buscando algo, aunque ni ella misma supiera el qué. Buscaba refugio donde podía y comía frutos del bosque y algún que otro roedor pequeño para sobrevivir, pero no se quedaba mucho tiempo en ningún sitio. Los fantasmas de su pasado la perseguían allá donde iba. En su errante caminar, Rafa se cruzó con otros animales, pero rápidamente rehuía cualquier intento de entablar conversación o amistad. Prefería la soledad, aunque a veces sentía envidia al ver grupos de aves trinando alegremente en los árboles, o familias de ardillas jugueteando sin preocupaciones. Rafa se preguntaba por qué la vida había sido tan cruel con ella y su familia, aquella fatídica noche. ¿Por qué Tina había tenido un final tan horrible, siendo solo una inocente niña? Rafa anhelaba las caricias de su madre y las bromas de sus hermanos. Extrañaba horrores a su padre, cuyos ojos verdes como los suyos desprendían tal calidez, pero no podía volver con ellos, no con toda esa pena aplastándola. La capacidad de disfrutar las pequeñas cosas, como el canto del mirlo en la mañana o el dulce aroma del tomillo silvestre, solo podía concentrarse en el pasado, en lo que nunca volvería a ser. Una tarde, mientras caminaba cabizbaja al lado de un arroyo cristalino, Rafa vio su reflejo en el agua y se detuvo un momento a observar la mirada apagada y triste de la comadreja que le devolvía la mirada. Esa era ella ahora, una sombra de lo que alguna vez fue. Rafa sintió que ya no se reconocía a sí misma. Soltó un profundo suspiro que espantó a algunos insectos cercanos. Tal vez ya había llegado la hora de parar de caminar sin sentido y tratar de encontrar algo más para llenar el enorme vacío que sentía dentro. Pero ¿cómo hacerlo con ese dolor del pasado que la estaba matando por dentro? Rafa continuó caminando sin rumbo por el bosque, perdida en sus lúgubres pensamientos, cuando de repente una voz grave la sobresaltó. Pareces tener una pequeña nube de lluvia sobre tu cabeza, joven comadreja. Rafa levantó la vista y vio a un viejo zorro rojo de amables ojos ambarinos observándola con curiosidad. Su pelaje era de un rojo tempestuoso con toques grises alrededor del hocico, que indicaban su edad avanzada. Mi nombre es Zeno, y es evidente que algo te aqueja. Tal vez este zorro viejo pueda ayudarte a encontrar claridad, dijo el zorro presentándose amablemente. Rafa no estaba acostumbrada a interactuar, y su primer instinto fue alejarse. Pero había algo calmante en la mirada del zorro que le inspiró confianza. Tal vez era el brillo sabio en sus ojos o la paciencia en su voz. Así que Rafa se sentó un momento junto a Zeno, y para su propia sorpresa, le abrió su corazón. Le contó toda su trágica historia familiar,
y el insoportable dolor que la perseguía desde aquella fatídica noche cuando era más joven. Seno escuchó con atención cada palabra de Rafa. Su rostro reflejaba comprensión y empatía, mientras ella compartía su carga emocional. Con su experiencia y sabiduría acumulada a lo largo de los años, el zorro comprendió el peso que llevaba Rafa sobre sus hombros y cómo eso había moldeado su camino en el bosque. Después de escucharla con paciencia, Seno tomó un momento para reflexionar antes de ofrecer sus palabras sabias. Rafa, cada uno de nosotros carga su propia carga en esta vida, pero es importante recordar que no estás sola en este viaje. A veces, compartir nuestras penas con alguien de confianza puede aliviar el peso que llevamos. Y aunque el pasado no se pueda cambiar, siempre hay espacio para encontrar sanación y crecimiento en el presente. Rafa sintió un destello de esperanza en las palabras de Seno. Había encontrado en él un confidente inesperado en medio de la oscuridad del bosque. Se dio cuenta de que, aunque su camino aún estaba lleno de desafíos, ahora tenía un compañero dispuesto a ayudarla a enfrentarlos. Con el consejo reconfortante del viejo zorro resonando en su corazón, Rafa se levantó con determinación renovada. Sabía que el camino hacia la paz interior no sería fácil, pero ahora tenía un amigo que la acompañaría en su viaje hacia la claridad y la sanación. Seno escuchaba con atención, asintiendo con empatía. Cuando Rafa terminó su relato, dijo con voz calmada: «Querida niña, la vida tiene caminos de lo más misteriosos e inesperados. No podemos controlar qué cruza nuestro camino, tanto las cosas bellas como las cosas terribles». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran antes de continuar. Lo que nos corresponde es decidir cómo reaccionamos ante lo que enfrentamos. Podemos dejarnos consumir por el dolor y la pena, encerrarnos en el caparazón del sufrimiento, o podemos tratar de aprender, crecer y caminar con la cabeza en alto a pesar de las cicatrices. Rafa lo miró confundida. ¿Cómo podría ella simplemente dejar su dolor atrás después de tantos años de llevarlo como una losa sobre sus hombros? «Sé que parece una tarea imposible», dijo Seno intuyendo sus pensamientos, «pero con paciencia y claridad mental puede lograrse. Verás, los budistas creen que todo en la vida es transitorio e impermanente. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo». La comadreja lo pensó por unos instantes. Es cierto que intelectualmente entendía que el tiempo cura las heridas, pero aún así, ¿cómo silenciar esa voz interior que la acechaba con recuerdos tormentosos una y otra vez? Seno continuó: «La clave está en entrenarla en el momento presente. Cuando los pensamientos oscuros sobre tu pasado vengan, reconócelos con amabilidad y luego déjalos ir, regresando tu conciencia al aquí y a la ahora». Para ejemplificar, Seno cerró los ojos y respiró profundamente varias veces, claramente concentrado en su respiración. Luego de un rato, abrió nuevamente los ojos emanando una gran sensación de paz interior. «Toma lo que te he dicho y medítalo durante tu camino, querida Rafa. La luz siempre encuentra su entrada ante cualquier oscuridad. Confío en que pronto las nubes sobre ti darán paso a un cielo despejado». Tras estas sabias palabras, Seno se despidió cordialmente y retomó su camino por el bosque. Rafa se quedó pensativa donde el viejo zorro la había dejado, sintiendo por primera vez un atisbo de esperanza ante la posibilidad de encontrar la paz mental, el momento presente. Susurró para sí misma, y reanudó su caminata con un poco más de brío, dispuesta a considerar los consejos de su nuevo amigo Seno. ¿Sería posible dejar de lado sus amargas memorias? ¿Encontraría la forma de seguir adelante para honrar el recuerdo de su dulce hermanita en vez de condenarse a una vida de melancolía? Mientras avanzaba por el bosque salpicado por la luz del atardecer, Rafa se sentía extrañamente consolada tras su encuentro con el sabio viejo zorro. La calidez de su mirada y sus palabras reconfortantes se quedarían con ella, recordándole que existen seres bondadosos en el mundo, dispuestos a ayudar a sanar antiguas heridas del alma. Los rayos dorados del sol filtrándose entre las copas de los árboles pintaban una escena de serenidad y renovación en el bosque. Rafa se detuvo junto a un arroyo cristalino que serpentaba suavemente entre las piedras. Observó cómo las hojas caían lentamente sobre la superficie del agua, llevadas por la suave corriente. En ese momento, una brisa fresca acarició su rostro y un pájaro cantó en lo alto de un árbol cercano. Era como si la naturaleza misma estuviera ofreciéndole un mensaje de esperanza y renacimiento. Decidida a seguir adelante, Rafa se comprometió consigo misma a explorar nuevas formas de encontrar paz interior,
y a abrir su corazón a las posibilidades que el futuro le deparaba. Con cada paso que daba, se sentía más ligera, como si el peso de su pasado comenzara a disiparse lentamente en el aire fresco del bosque. Inspirada por las sabias palabras de Zeno, Rafa decidió intentar practicar meditación durante su solitario viaje, tal y como el viejo zorro le había recomendado. La próxima mañana se sentó con las patas cruzadas sobre unas hojas caídas en un claro del bosque, y cerró los ojos, enfocándose en su respiración, tal como había visto hacer a Zeno el día anterior. Al principio, los pensamientos se arremolinaban en su mente como hojas secas en un torbellino, distrayéndola. La dulce mirada de su hermanita Tina mientras jugaban, los protectores brazos de su padre envolviéndola, el olor hogareño de la madriguera donde creció feliz. Luego, la oscuridad y los aullidos de aquella noche fatídica lo cubrían todo de sombras. Cada vez que los recuerdos la abrumaban, Rafa trataba de reconocerlos con amabilidad, tal como Zeno le sugirió, para luego soltarlos suavemente y regresar a concentrarse en su respiración. No era fácil. Más de una vez se sorprendió a sí misma con las mejillas cubiertas de lágrimas silenciosas tras volver de alguna dolorosa ensoñación. Pero secas sus lágrimas con una pata, tomaba aire profundamente y lo intentaba de nuevo. Poco a poco fue mejorando hasta ser capaz de mantener su mente enfocada en el momento presente durante varios minutos antes de vagar. Rafa continuó viajando y meditando durante algunas semanas. Visitaba praderas con flores silvestres multicolores que bailaban con la cálida brisa veraniega. Se cobijaba en cuevas de musgo durante las tormentas y nadaba en estanques y arroyos de montaña, sintiéndose parte de la sabia naturaleza. Observaba las aves volando en bandada, la diligencia de las hormigas transportando provisiones, la nobleza de los ciervos pastando con sus crías. Se impregnaba de la perfección del aquí y ahora en el mundo natural. Progresivamente fue percibiendo más claridad y paz interior hasta que un día, mientras meditaba en una pradera, tuvo una pequeña epifanía. El dolor de sus recuerdos era tan vívido porque estaba apegada a un pasado que su mente se rehusaba a soltar. Se dio cuenta de que el viejo Zeno tenía razón. Nada dura para siempre. Todo se transforma eventualmente. ¿Por qué entonces seguía aferrándose con tanta desesperación a las cosas que ya habían pasado, en lugar de fluir con la corriente de lo transitorio? Había llegado el momento de trabajar activamente para confrontar esos recuerdos. Esa noche, Rafa soñó por primera vez en años con su familia de forma agridulce pero reparadora. Pudo despedirse de su hermanita y pedirle perdón por no haberla salvado. Sintió que un nudo se le desataba del pecho al ver partir feliz a la pequeña Tina hacia una nueva aventura, prometiéndole que algún día volverían a estar juntas. Despertó llorando, pero también con una sensación de alivio, como si una vieja herida hubiera comenzado finalmente a sanar. Tal vez el largo y solitario camino de Rafa estaba llegando a un punto de inflexión. Sería capaz de reconstruirse desde las cenizas del dolor y mirar de nuevo la vida con ojos de asombro, como cuando era una joven comadreja llena de ilusiones. Solo el tiempo lo diría, pero por primera vez desde que dejó su hogar natal, Rafa se sentía tentada a quedarse más de unas pocas noches en un mismo sitio, disponiéndose a llamar casa a aquella pradera que tantos destellos de claridad había traído a su atribulada alma. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Rafa salió de su escondite en el bosque. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras caminaba por el sendero, cada paso más firme que el anterior. Había una renovada determinación en su mirada, una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras avanzaba, los sonidos del bosque la rodeaban, llenándola de una sensación de paz y conexión con la naturaleza. Los pájaros cantaban melodías alegres, las hojas crujían bajo sus pies, y el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. Era como si el mundo mismo estuviera celebrando su despertar interior. Rafa se detuvo junto a un claro en el bosque, donde los rayos del sol se filtraban entre las ramas, creando un espectáculo de luces y sombras en el suelo cubierto de musgo. Se sentó en silencio, dejando que la tranquilidad del lugar la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Mientras observaba el paisaje, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez no necesitaba seguir huyendo de su pasado. Tal vez, en cambio, podía enfrentarlo de frente y encontrar la sanación que tanto ansiaba. Tal vez, después de todo,
El bosque podría convertirse en su hogar, un refugio seguro donde pudiera reconstruir su vida y encontrar la felicidad que tanto había buscado. Con esta nueva determinación ardiendo en su corazón, Rafa se puso de pie y continuó su camino por el bosque, lista para enfrentar lo que sea que el futuro le deparara. Rafa pasó una larga temporada en la pradera que comenzaba a sentir como su nuevo hogar, pero la llamada de la curiosidad y los consejos de Zeno sobre el desapego la impulsaron eventualmente a retomar su periplo. Cargaba ahora su morral de viaje con un sentimiento más liviano en el corazón. La melancolía que la embargaba desde muy joven ya no parecía tan abrumadora. Después de confrontar sus dolorosos recuerdos gracias a la meditación, así emprendió el camino nuevamente, dispuesta a ver hacia dónde la llevaban esta vez sus inquietas patas. Descansaba donde podía, deleitándose con frutos silvestres. A veces trotaba alegremente, sintiendo el viento en su pelaje. Otras se detenía largamente a contemplar el atardecer sobre los picos nevados de las montañas circundantes. En una oportunidad, ayudó a un petirrojo con un ala lastimada a llegar a su nido, velando día y noche por él, hasta verlo completamente restablecido entre gorjeos de gratitud. Otra vez, salvó de morir ahogadas a unas crías de ardilla que jugaban descuidadamente cerca de unos rápidos, ganándose el eterno afecto de la madre. Cada encuentro y experiencia se iba depositando en su memoria como un nuevo tesoro, mientras sentía que su capacidad de disfrutar la vida se iba abriendo paso nuevamente en su corazón, espantando las sombras del pasado. Un día, el inconfundible tañido de campanas orientales llamó su atención a lo lejos. Siguiendo el repiqueteo, llegó frente a un imponente monasterio budista con edificios de lustrosos techos dorados que se elevaban graciosamente sobre los circundantes picos nevados. Las banderas de plegarias flameaban suavemente en espirales de colores, indicando los 4 puntos cardinales. Rafa supo enseguida que había algo especial en aquel lugar de paz. Cuando las enormes puertas de madera se abrieron, no lo dudó y entró. El interior era una maravilla de pinturas sacras, estatuas enjolladas, elaborados tapices y ramos de flores silvestres perfumando cada rincón. Los monjes, vestidos con sus túnicas carmesí, caminaban en silencio por los jardines, deteniéndose a alimentar a los pájaros y peces de los estanques decorados con flores de loto. Rafa quedó cautivada por la belleza y serenidad del lugar. Los monjes, lejos de espantarla, le hicieron cariñosas caricias y le ofrecieron frutas frescas y agua cristalina. Esa noche hubo una ceremonia especial en honor a Buda, el sabio fundador de la filosofía budista hace siglos. Rafa aprendió sobre conceptos como el equilibrio del universo, el cese del sufrimiento y la impermanencia de todas las cosas. La comadreja estuvo varias semanas en el monasterio, aprendiendo nuevas formas de meditación para apaciguar la mente, y comprendiendo poco a poco que su dolor y ella misma no eran sino breves etapas en el eterno devenir del cosmos. Los monjes fueron pacientes maestros y, con sus enseñanzas y ejemplo, Rafa encontró una paz interior más profunda de la que jamás había imaginado posible. Atesoraba largas charlas bajo los cerezos en flor, bebiendo té de jazmín mientras los crepúsculos se esparcían como acuarelas sobre el horizonte. Cada amanecer, Rafa se sumergía en la práctica de la meditación, permitiendo que la tranquilidad del entorno la envolviera como una suave brisa. Con el tiempo, comenzó a notar cambios sutiles en su forma de pensar y sentir, y las preocupaciones y el dolor que una vez la consumieron se desvanecieron gradualmente, dejando espacio para una sensación de serenidad y aceptación. Además de las enseñanzas formales, Rafa también aprendió mucho de las pequeñas cosas cotidianas en el monasterio. Observaba cómo los monjes realizaban sus tareas diarias con una calma y atención plena, que ella misma comenzó a incorporar en su vida. Pasear por los jardines cuidados con esmero, preparar comida con gratitud y compartir historias alrededor del fuego por las noches se convirtieron en rituales reconfortantes para Rafa. Cada experiencia en el monasterio era una lección en sí misma, una oportunidad para crecer y transformarse en un ser más compasivo y consciente. A medida que las semanas pasaban, Rafa se sentía cada vez más arraigada en el presente, liberada de las cadenas del pasado y las preocupaciones del futuro. En el tranquilo abrazo del monasterio, encontró un refugio seguro donde su alma podía florecer en paz y armonía con el universo. Pero la llamada del camino se volvió a hacer sentir en el espíritu inquieto de la comadreja. Una tibia mañana anunció:
entre abrazos, su partida, prometiendo regresar algún día. Los monjes sonrieron con indulgencia y le obsequiaron un pequeño dije dorado con el símbolo sagrado del budismo, para protegerla en su trayecto. Con la conciencia más liviana y el corazón rebosante de gratitud, Rafa descendió por el camino ondulante que llevaba a las faldas de los picos nevados, volviendo la mirada de tanto en tanto hacia el monasterio que se hundía gradualmente tras las cumbres, hasta desaparecer finalmente como todo lo que era transitorio en ese universo en constante cambio. Tras su fructífera estadía en el monasterio, Rafa reanudó su viaje con renovadas energías, dispuesta a seguir integrando las enseñanzas budistas a su día a día. Cada amanecer, al despertar, dedicaba algunos minutos a meditar, concentrándose en el aquí y el ahora, en la belleza de los sonidos del bosque recobrando vida. Luego continuaba su camino, maravillando con cada nuevo paisaje y criatura que se cruzaba en su sendero. Un día, mientras cruzaba un arroyo de aguas cristalinas a la sombra de un viejo sauce, Rafa escuchó unos sollozos lastimeros. Siguiendo el sonido, encontró a una joven liebre enredada entre las ramas de unos arbustos espinosos, con una pata sangrante por sus intentos de liberarse. «Tranquila, déjame ayudarte», le dijo Rafa con suavidad, mientras retiraba cuidadosamente las ramas para no lastimarla más, hasta que la liebre logró zafarse. Lamió sus heridas con dedicación hasta ver que dejaban de sangrar, y le consiguió varias semillas y raíces ricas en nutrientes para reponer sus fuerzas hasta que se sintió mejor. Meses más tarde, en más de una ocasión, Rafa volvía sobre sus pasos, acompañando largo trecho a algún viajero necesitado de compañía. Otras veces, defendía nidos de ardillas o madrigueras de topos de alguna amenaza. Poco a poco, se ganó fama de guardiana y sanadora entre los animales del bosque, que acudían gustosos a ella en busca de ayuda, quedándose a su lado algunas jornadas para escuchar las historias de sus extraordinarias vivencias que tan generosamente compartía junto a la fogata. Ya no era la comadreja ermitaña y adusta, siempre cabizbaja y perdida en sus pensamientos sombríos. Ahora irradiaba sabiduría, fortaleza y una aura de paz interior que atraía irremediablemente a todos los que se cruzaban en su sendero. Incluso en las noches más oscuras, cuando los recuerdos anidaban más fuerte tratando de opacar su brillantez, Rafa cerraba los ojos y se transportaba al monasterio de los picos nevados. Visualizaba los rostros afables de los monjes, el flamear de las banderas de plegarias, el aroma del incienso impregnando cada rincón. Recordaba las enseñanzas sobre la impermanencia de todas las cosas y encontraba sosiego. Nuevamente sabía que su pequeña hermana Tina no hubiese deseado que desperdiciara su vida entera lamentando haberla perdido. Merecía ser feliz y vivir a plenitud para honrar su memoria, y así lo hacía, sonriéndole al sol cada amanecer y dejando una estela de luz por donde sus patas se posaban al andar. Un día cualquiera, mientras meditaba, tuvo la certeza de que su largo y solitario recorrido, que comenzó con un corazón roto y un alma en pena, estaba llegando finalmente a su destino. Supo que había llegado la hora tan ansiada del reencuentro y la reconciliación, cuando divisó a lo lejos recortada contra el horizonte iluminado por el ocaso, la entrada de su vieja madriguera, aún intacta y acogedora, como en sus recuerdos más preciados de la niñez. Había vuelto al punto de partida, pero ya no era la misma. Ahora era Rafa, la viajera, la sanadora, la guía espiritual forjada a puro golpe de resiliencia y sabiduría aplicada. Estaba lista para perdonarse a sí misma y reconciliarse con su familia, que tanto la había extrañado. Con el corazón desbordante de dicha cruzó el umbral del hogar añorado, donde fue recibida entre llantos de emoción y alegría desatada. Al fin, la comadreja errante había encontrado la ansiada paz y la plenitud. Han pasado algunos años desde que Rafa regresó sabia, fuerte y feliz a los brazos de su familia, que entre lágrimas de alegría le dio la bienvenida a su hogar natal. En el tiempo transcurrido, la comadreja se dedicó a compartir las enseñanzas budistas sobre la impermanencia de las cosas y el desapego del sufrimiento que había aprendido en su periplo, no solo con sus seres queridos, sino con todo animal del bosque que necesitara consuelo. Los pájaros acuden gustosos a escucharla meditar al pie de los árboles centenarios, encontrando paz interior. Las ardillas más jóvenes la buscan cuando extrañan algún familiar fallecido, hallando en Rafa un hombro comprensivo donde llorar. Incluso depredadores temidos como zorros, coyotes y águilas buscan sus consejos,
ya que se ha ganado fama de ser una maestra espiritual entre todas las criaturas del bosque. Su aura de calma y sabiduría es tal que hasta los animales más bravos se ahieten en su presencia. Rafa lleva siempre colgando de su cuello el dije dorado con forma de flor de loto que los monjes budistas le regalaron cuando se marchó del monasterio. Lo luce con orgullo como símbolo de todo el conocimiento ganado, gracias a no haberse dado jamás por vencida. En las noches de tormenta, los amigos y vecinos de Rafa se arremolinan en la madriguera para escuchar de nuevo las increíbles historias de sus viajes, luchas y victorias. Los oídos de los más pequeños se abren de par en par ante sus vivencias, y Rafa aprovecha para sembrar semillas de resiliencia en esas tiernas mentes. Hasta en la noche más oscura, hay estrellas que brillan si sabemos dónde mirar. Les dice, cualquier circunstancia difícil en la vida es una oportunidad para crecer. Una tarde, mientras camina a orillas del arroyo recordando gratos momentos del pasado, Rafa divisa una conocida silueta pelirroja acercándose. Con paso cansino, sus ojos se llenan de lágrimas de felicidad. Es su viejo amigo y mentor, Zeno el zorro. «Mi querida niña, cuánto has crecido», exclama Zeno con voz ronca por los años pero profunda alegría en la mirada. «Ya eres toda una sabia comadreja. Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas». Rafa lo abraza efusivamente y lo lleva a su madriguera a compartir historias junto al fuego, como en los viejos tiempos. Le relata con lujo de detalles su transformación interior y todo lo aprendido. «Has superado pruebas durísimas con creces. Estoy tan orgulloso de ti», dice Zeno, secándose una lágrima. «Pero por sobre todo, me alegro ver que ahora irradias esa paz interior que siempre mereciste». Esa noche hubo una gran celebración en la madriguera de Rafa para agasajar al viejo zorro. Ella lo sentó en el lugar de honor junto a la hoguera, acurrucada a su lado como cuando era pequeña, mirando las estrellas centellear sobre el bosque. Rafa aprendió por las enseñanzas budistas y su incansable fortaleza interior, que todos podemos liberarnos del sufrimiento y encontrar la felicidad, sin importar cuán doloroso sea nuestro pasado. Siempre habrá luz al final del túnel si nos aferramos a la esperanza y no nos rendimos. Y así, la pequeña comadreja que un día abandonó su hogar destrozada por la pena, luego de atravesar todo tipo de pruebas, convertida en una errante trotamundos, logró finalmente regresar a sus raíces para transformarse en faro de luz y guía espiritual para los suyos, gracias a su inagotable resiliencia.